Como siempre queremos debatir temas que inquieten, que muevan, que hagan pensar y sobre todo que nos hagan despertar a ciertas realidades. En el mundo en que estamos viviendo hay mucha fantasía, mucha red social, muchas cosas extrañas que parece que son, pero no son. Y sin embargo la realidad se va entre las manos. Es como cuando estamos en la playa y cogemos un puñado de arena. Mantenemos la mano abierta y toda la arena está ahí. Pero esta sociedad quiere apurar y aprieta, y en la medida que cierra la mano a las verdades, esa verdad se le va entre los dedos y al final se queda en un vacío. Uno de los vacíos que el hombre vive es siempre el de su propia identidad, el de la existencia. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Y esa interrogante, ese vacío, esa nube negra que está siempre viene porque de alguna manera el hombre somos un ser imperfecto, incompleto. Quizás hemos pecado. Moralmente es que no somos un hecho de perfección. Hoy vamos a hablar con nuestro hermano Alejandro Salcedo, bienvenido, de este tema. Sobre ¿somos pecadores? ¿Somos culpables de nuestras acciones? ¿Qué hay de verdad en todo eso? ¿Nacemos ya caídos o simplemente en la genética y no somos responsables de nuestros actos? ¿Qué es la palabra pecado en medio de nuestra sociedad? Alejandro, ¿qué es pecado? ¿Qué es naturaleza caída en medio de esta sociedad? José Luis y los que nos escuchan y nos ven, un cordial saludo. Bueno, pecado es la naturaleza humana de ir en contra de las leyes de Dios. En el corazón del hombre, naturalmente, está sembrada la ley de Dios, la ley moral de Dios. En el corazón del hombre está la ley moral de Dios. Encima de eso, pues viene el Señor Jesucristo para hacer el sacrificio por nuestros pecados. Pero sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa siempre tiende a desobedecer la ley de Dios. Nosotros siempre estaremos inclinados a hacer lo malo delante de Dios. Y nos referimos siempre a la desobediencia. Desde Adán hasta nuestros días, la desobediencia, el pecado, el no cumplir lo que el Señor quiere, y aunque lo que Él nos pide es por nuestro propio bien, estamos nosotros definitivamente tomando la decisión, porque es decisión. No es que me obligaron a pecar, sino que es una decisión. Porque tenemos la ley moral, la ley humana, la ley de Dios en nuestros corazones sembrada para no hacerlo. En el mundo sabemos, el mundo sabe qué es el bien y el mal. El mundo lo sabe. Y sin embargo, a las cosas buenas le dicen malas y a las cosas malas le dicen buenas, aún sabiendo que la ley moral que está sembrada en el corazón de toda la raza humana está ahí martillándoles el corazón. ¿Y qué tiene que ver la relatividad? Porque mucha gente dice, bueno, para ti que eres creyente o que crees en la Biblia, crees en Dios, esto puede ser pecado. Eso es relativo. Para mí no es pecado. ¿Qué papel juega la relatividad en todo esto? Eso es cuestión de conciencia cauterizada, José Luis. Tenemos o tiene el mundo la conciencia cauterizada. Están cegados por esa conciencia que no entiende que lo que se llama pecado es pecado. Mira, desde pequeños, dice la palabra de Dios que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Desde pequeños estamos tentados a pecar, a caer. Pero yo creo que si un niño se está acercando a una toma de corriente con sus deditos, la mamá le dice que no. O si se está acercando a una plancha caliente, la mamá le dice que no, él se sigue acercando. El niño le podría contestar, la mamá le dice, esto es te vas a quemar, y el niño le va a contestar, no, eso es relativo, no, te vas a quemar, ¿sí? Pero como no tiene la conciencia de que realmente pone la mano en la plancha y se quema, en ese momento no se da cuenta. Entonces, aquellos que llaman que eso es relativo, tendrán que conocer las consecuencias del pecado para decir, venga, sí estamos obrando mal. Pero eso lo hace el Señor Jesucristo realmente para convencernos de pecado, justicia y juicio.
Perdón. Sí, el texto bíblico. Sí. Hay un texto bíblico que tú has pedido que leyéramos, que pusiéramos en la tertulia, encima de nuestra mesa imaginaria, que está en el libro de Romanos. Es la epístola que San Pablo escribió a los romanos y dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa este texto? Habla de la ley, de todos han pecado, hablan de la de destitución. Mira, este texto dice lo que yo te decía anteriormente. Aparte de la ley de Dios, la ley moral que te estaba hablando anteriormente, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios se manifestó en Jesucristo. Jesucristo fue el que pagó la justicia divina, el que pagó la factura por nosotros, por los pecados. Dice, se testificó la ley y por los profetas la venida del Señor Jesucristo, justicia por medio, ahí lo dice, de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque todos pecaron, mas están destituidos de la gloria de Dios. Todos, José Luis, están afectados. Todos estamos afectados por la tendencia pecaminosa. Todos estamos afectados por la naturaleza pecaminosa. No hay diferencia. Todos estamos incluidos ahí y todos necesitamos redención y pagar esos pecados. Porque la paga del pecado es muerte. Y el único que pudo pagar esa factura, porque nosotros no la podíamos pagar, una factura muy costosa, muy elevada, que nosotros no la podíamos pagar, la pagó el Señor Jesucristo. Ese es el carácter general de toda la humanidad. El pecado entró por Adán y nosotros empezamos a heredar esa naturaleza pecaminosa, la naturaleza adámica del pecado, la empezamos a heredar nosotros y somos pecadores por sí mismos y por nuestras propias transgresiones. Transgredir la ley de Dios es llevarle la contraria, no obedecer la ley. Es no querer hacer caso a la ley. Cuando tú te pasas un semáforo en rojo, estás transgrediendo la ley. Ese semáforo no se pasa en rojo. Y eso, el ser humano está inclinado a eso. Así que no hay ninguna excusa para decir que nosotros no tenemos desconocimiento de que esto es pecado. No, la ley ya está escrita en nuestros corazones, pero nosotros decidimos transgredirla y no podemos llegar a la presencia de Dios ni a la gloria de Dios por cuanto todos hemos pecado. La única manera es el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Dios creó a Adán, por lo que entiendo, fue entonces el único hombre que conoció una vida limpia y por su rebelión, por su pecado, por su desobediencia, entró y conoció lo que era el pecado y las consecuencias del pecado. Y que a partir de ahí no ha vuelto a nacer otro hombre con aquel nivel de perfección y de comunión con Dios que él tuvo en el principio. ¿Esto es así? Así es, José Luis. Dice nuestro Dios Padre: crearé al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es decir, sin pecado y sin concepción de pecado y sin transgresión en su corazón, conforme a su imagen y semejanza. Sin embargo, al entrar la desobediencia en el hombre, por medio, ya lo sabemos, de la serpiente, el engaño, todo este tema, al entrar la desobediencia en el hombre entró a morir, entró hacia la muerte. Y empezaron a partir de ahí, con el primer sacrificio que hizo el Señor para vestirles con ropas, hizo un sacrificio animal para cubrir el pecado de Adán. Y en ese momento, a partir de ahí, ningún ser humano, porque dice David en su salmo, en pecado fui concebido. Hemos heredado el pecado de Adán. Solamente un nacimiento virginal
de parte del Señor podría limpiar toda esa consecuencia del pecado y toda esa inclinación pecaminosa que aún todos tenemos. Entonces estamos destituidos, no llegaremos a la gloria de Dios. El hombre fue creado para glorificar a Dios. El hombre fue creado para tener una intimidad y una comunión perfecta con Dios. Pero hoy por hoy el hombre con el pecado es incapaz de tener esa comunión perfecta con el Señor. El pecado lo que hizo fue dañar la imagen de Dios en nosotros. Se dañó la imagen de Dios en nosotros. Y con el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, lo que hizo Jesucristo fue restablecer la imagen que teníamos nosotros completamente destruida. Cuando Él derrama su sangre, cuando el Dios Padre nos voltea a mirar, lo que Él ve es la sangre de Jesucristo sobre nosotros, y eso es lo que nos hace santos, y eso es lo que Él nos hace aceptos, porque así, tal y como somos pecadores y con una naturaleza pecaminosa, no podremos llegar. El hombre creó al hombre un ser bueno, como tú lo decías. Así fue creado. Desde Génesis vemos que Adán y Eva pecaron, fueron destituidos del Edén, y fueron destituidos del Edén precisamente para protección de ellos mismos, ¿sí? No fueron expulsados simplemente porque Dios lo quiso así, sino tanto ama Dios al hombre que sacó al hombre del Edén para que no siguiera teniendo esas tentaciones, y sin embargo le tocó continuar con esa herencia pecaminosa. Y después podemos ver que el primer hijo de ellos, el primogénito, resultó asesinando a su hermano. Pecado sobre pecado. Entonces, de esta manera, de generación en generación, la naturaleza pecaminosa de Adán, que heredamos de Adán, está reinando hoy por hoy en la vida de las personas. Por esa razón, cada año, antes del sacrificio de venir Jesucristo, cada año se hacían los sacrificios que tú y yo los conocemos, de los sacerdotes, no para perdón de pecados, sino para ampliar por un año más el plazo de perdón del Señor. Y eso se hacía ya de una manera religiosa. Estoy cansado ya de sus sacrificios de animales. Estoy cansado ya de eso porque sus manos están sucias, están cochinas, ya eso se ha corrompido ya, y Dios ya no aceptaba los sacrificios tampoco de animales que se hacían cada año. Así que creo que tenemos otro versículo bíblico para sustentar eso. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así es. Inexorablemente, los que piensan siempre en satisfacer los deseos de la carne no podrán disfrutar de la gloria, ni de la presencia, ni de la comunión, ni la intimidad con Dios nuestro Señor. Eso es algo inexorable. Dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, y por cuanto todos pecaron, están destituidos. Y este versículo presenta una verdad inquebrantable acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre. Por cuanto todos pecaron, es que no hay santo, no hay ninguno que pueda decir, yo puedo estar en la presencia de Dios sin necesidad de otra cosa. Entonces, el hombre es malo por naturaleza espiritual, por naturaleza biológica, por la genética, la maldad que se va arrastrando generación tras generación. ¿De dónde? ¿Qué origen tiene? ¿Genético, biológico, espiritual? La inclinación a pecar es netamente espiritual, no viene en los genes, ¿sí? Es una herencia netamente espiritual traída desde Adán hasta nuestros días. Es una herencia que cargamos todos, y esa herencia se acaba, se corta con la sangre de Jesucristo. Si entonces viene en el plano espiritual, entonces damos por hecho que el hombre es un ser creado a imagen de Dios,
que Dios es espíritu, esa imagen ha sido deteriorada entonces. Ha sido deteriorada. Y al ser deteriorada estamos entrando en una caída libre, a menos de que venga alguien y pueda librarnos de esa caída libre. Y en medio del pecado, la naturaleza caída, ¿qué hace la conciencia dentro del ser humano? Dentro de la naturaleza pecaminosa no hay conciencia de pecado, no hay conciencia. El que nos convence es el Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio. Así que traemos nosotros consecuencias por pecar. Nosotros pecamos voluntariamente y pecamos a conciencia. Y sabemos que estamos haciéndolo a conciencia. Yo he escuchado... Entonces el hombre sabe si se tiene que sentir mal si peca. Debería sentirse mal, pero lo que yo te decía anteriormente, su ceguera espiritual, ¿sí? No le permite, tiene la conciencia cauterizada. Podemos escuchar inclusive algunas personas que se congregan, que van a un bar, van a una discoteca, se bailan, se toman sus tragos y uno les pregunta, ¿pero por qué hacen eso? Es decir, y responden tranquilamente, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? ¿Sí? Si yo voy a la iglesia, si yo ayuno, si yo ofrendo, ¿qué tiene de malo que me venga a divertir? Eso es una conciencia cauterizada. Es decir, en la iglesia los pastores no prohibimos nada, no se prohíbe nada, ¿sí? Una vez me escribió por WhatsApp un muchacho de la iglesia, me dijo, pastor, ¿puedo tomar? Sí, puede tomar. ¿Puedo fumar? Sí, claro, puede fumar. ¿Puedo fornicar? Sí, puede fornicar, claro. ¿Puedo ser adúltero? Por supuesto que puedes hacerlo. Entonces, ¿qué no puedo hacer? Entrar al cielo con todo eso que me estás diciendo. Claro. ¿Sí? Pero yo no le prohíbo nada. Simplemente si tú te quieres condenar es tu decisión. Yo no puedo salvarte. Ya la provisión de salvación está en Jesucristo. Ya se sabe. Es que dicen, no vayan, en la iglesia nos prohíben, en la iglesia no se prohíbe nada. Simplemente interioriza tú la palabra de Dios, siémbrala en tu corazón y vas a ver que las cosas que no le agradan a Dios no las vas a hacer. Simplemente eso, no las vas a hacer. Entonces, hay enemistad con Dios. Hay una enemistad con Dios. ¿Quién pecó? El hombre. ¿Y quién, después de haberse sentido ofendido, fue el que dio el primer paso para reconciliarse con el hombre? Dios. Según nuestras normas naturales, según nuestras reglas, cuando yo te ofendo, yo debo llegar a pedirte perdón, porque yo fui. Pero lo que hizo el Señor fue, el hombre ofendió a Dios, le dio la espalda a Dios, y fue Dios en su infinito amor el que tomó la iniciativa para decir, vengan a mí, miren, la provisión para perdonarlos está ahí. Pero el hombre sigue insistiendo en tener enemistad con Dios, ignorando la verdad del Evangelio. Hablas de ignorando la verdad del Evangelio. ¿Ignorar qué implica cuando tú dices que el hombre ignora la verdad del Evangelio? ¿Que no la conoce o que conociéndola no quiere saber nada? Hoy por hoy podríamos decirlo que la conocen pero no quieren saber, ¿sí? Yo ignoro tocar el piano. Estoy completamente ignorante como pianista, completamente ignorante. Pero sé que existe el piano y si yo quisiera, aprendería a tocar piano. Pero soy un completo ignorante. Soy completo ignorante en fontanería, completo ignorante en muchas cosas. Pero si yo tomo la decisión, es que todo es cuestión de decisión, el hombre decidió pecar. El hombre decide acercarse a Dios, es cuestión de decisión. Si yo decido ir a prepararme como fontanero, como pianista, como electricista, si yo decido hacerlo, dejo
de ser ignorante. Entonces, como tú dices, ya la palabra de Dios se ha predicado, ya la palabra de Dios está predicada, ya está la semilla, pero unos no la quieren aceptar. Entonces, mantienen la ignorancia y no quieren entender, no quieren entender. Su corazón está endurecido. Hay grupos que se llaman cristianos que dicen que existe la predestinación. O sea, que ya de antemano está decidido quién se pierde o quién se salva. Y tú estás hablando de que el hombre decide pecar, pero también tiene que decidir arrepentirse y volverse a Dios. Entonces, si esto es como tú dices, la predestinación no tiene sentido. Y si la predestinación tiene sentido, lo que tú dices se queda en entredicho. ¿Cómo podemos aclarar este punto? Porque seguramente que hay algunos de nuestros oyentes y televidentes han oído esto. Bueno, es que ya todo está predestinado, yo no puedo hacer nada. Incluso aquellos que creen en las cosas de las estrellas, el horóscopo, no. Yo soy Virgo, yo soy Tauro, ya todo está hecho. Bueno, en primer lugar, José Luis, eso se rebate fácilmente en Juan 3:16, lo de la predestinación. De tal manera, amó Dios a algunos, ¿no? No, eso no lo dice el Evangelio. Bueno, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿a quién? Al mundo, para que todo aquel que cree, el que quiera creer, está la provisión, está la mesa servida. De tal manera ama la mamá a sus hijos, que sirvió el alimento en la mesa, y todo aquel que quiera está servida. ¿Sí? Ah, no, es que mi mamá sirvió nada más a su hijo favorito. No, sirvió a todos, la mesa está servida. Entonces, lo que habla Pablo de la predestinación es un tema larguísimo que eso lo podríamos tocar en otra tertulia. Pero en cuanto a que hay unos que se salvan y que yo no puedo hacer nada, ya muy seguramente yo no me salvo, ¿sí? O hay personas, José Luis, hay algunos hermanos en la fe que dicen, no, este no tiene salvación, este ya ni esperanza hay de que se salve. Hombre, ¿sí? Eso no... O sea, si fuera así, desde ese juicio, yo no sería uno de los salvos, por cuanto no me conocieron cuando era antes en el mundo, como quién era. Entonces, esas personas me dirían a mí, este no tiene oportunidad de salvación, es que malo. Entonces, definitivamente esto de que algunos sí y otros no. La naturaleza pecaminosa que llevamos puede ser quitada por obras, por penitencias, por sacrificios, por donaciones, por promesas y luego cumplirlas. ¿Cómo el hombre puede empezar a despojarse de su naturaleza caída? Sería muy fácil. Sería muy fácil si fuera por obras, ¿sí? Pero no es por obras precisamente para que nadie se gloríe. Dios ya nos otorgó la salvación y el perdón de pecados por gracia, no es sino aceptar, decidir aceptar. Si yo entre más buena gente soy, hay personas que no creen en el Señor, pero son supremamente generosas, ¿sí? Hay personas que no creen en el Señor, pero tú ves que tienen fundaciones y tienen comedores y tienen albergues, tienen toda clase de ayuda al necesitado, pero eso no garantiza la salvación. O sea, yo soy muy bueno y por bueno me voy al cielo. No, bueno solo hay uno. Así que es simple, es sencillo, es elemental. Alguna vez tú y yo hablamos de lo elemental, de lo sencillo que es el Evangelio, sí, ¿cierto? Sino que a veces lo complicamos, lo hacemos tan complicado, y por eso algunas personas no se arrepienten de sus pecados, porque nosotros mismos nos encargamos de complicar las buenas nuevas, las buenas noticias. Y aquel que dice que encierra la caída suya o su pecado, su maldad, y hace como los futbolistas, hace como un quiebro y quiere regatear y dice, bueno, yo no hago mal a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no he hecho nada malo,
yo no tengo ningún pecado. Son defectos, son cosas insignificantes. Yo le preguntaría a esa persona, bueno, ¿tú alguna vez cogiste una moneda cuando tus padres te enviaron a comprar algo en la tienda? ¿Te quedaste con alguna moneda? ¿Sí? Y cuando uno se queda con algo de alguien que no es suyo, ¿cómo se llama eso? Robar. ¿Y eso qué es? ¿Eso es malo? No, pues eso es malo. Pero es que yo lo hice una vez, pero ya robaste, ¿sí? Entonces, no es solamente, la gente piensa, o algunas personas piensan que clasifican los pecados, grandes, medianos y pequeños, y piadosos. Grandes, medianos, pequeños y piadosos. Entonces suponen que un pecado grande, eso es lo que no les va a permitir llegar al cielo. Entonces, por ejemplo, asesinar, o atracar o algo así, eso no me lleva al cielo. Pero un pecadillo, una mentirilla, un ¿qué tiene de malo? Eso sí, francamente, ese ¿qué tiene de malo? Es bien peligroso para las personas, porque esa es la gambeta, ese es el quiebre. ¿Qué tiene de malo? Entonces, ¿y qué tiene de malo? Decir que no estoy porque no quiero salir. ¿Qué tiene de malo? Decirle al niño que responda al teléfono y que diga que no estoy o que estoy dormido. ¿Sí? ¿Qué tiene de malo? No quiero. Esas son mentirillas piadosas. No, Dios no tiene clasificación. No, en la palabra de Dios, pues yo no he encontrado clasificación de esa manera. Hay un texto que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿El hombre puede engañarse a sí mismo? Este texto de Juan dice que sí. Entonces, ¿eso que es un síntoma de esa naturaleza caída? Porque en el principio, cuando el hombre cayó, al pecar se escondía de Dios. ¿El esconder cosas es parte de la naturaleza caída? ¿De nuestros pecados? ¿Querer tapar, querer esconder? Querer autoengañarse, querer echar debajo de la alfombra todo el mugre, y no ha pasado aquí nada. Hay personas que se creen justos en su propia opinión. Y dice, si decimos que no tenemos pecado, pues primero nos estamos mintiendo a nosotros mismos. ¿Sí? Y la verdad no está en nosotros. El hombre carece de esa propia opinión en consecuencia del pecado. Y deja de ser pecador cuando se es justificado. Él mismo no se puede justificar. Cuando la persona dice, es que yo no tengo pecado, se está justificando, pero eso es un completo engaño, José Luis. Es una realidad. Y tú y yo conocemos personas que dicen, pues que yo no tengo pecado. Y uno las mira y uno dice, pero necesita del Evangelio, porque sí, realmente es pecador. Se cogió el bolígrafo, el esfero de la oficina y se lo metió en el bolsillo y se fue para la casa. Imagínate, por ejemplo, llegar tarde a una cita, llegar media hora después o 45 minutos después, eso es robar tiempo, eso es pecado, ¿sí? Prometer algo y no cumplirlo, saber hacer lo bueno y no hacerlo, es pecado. Entonces, ese autoengaño nos lleva a convencernos de que yo soy muy bueno. Y es una filosofía que estamos manejando hoy por hoy. Su justicia moral, la justicia moral que tiene esa persona no es suficiente para jactarse de lo que hace o de lo que ha dejado de hacer. En nuestro país, aquí en España, tenemos una tradición religiosa procedente de Roma, de la Iglesia Católica Romana, aunque en los últimos años pues esto se ha diluido bastante y ya la población española no se decanta en su mayoría y en un porcentaje alto ni creyente, ni católica, ni ningún tipo. Ahora, sí hay una tradición que dicen que
somos malos, pero que si hacemos algo bueno, podemos encontrar el camino de nuestra propia redención. Y le llaman penitencia. Ujú. ¿Hay alguna penitencia que pueda ayudarnos a quitarnos, despojarnos de pecar, de esa naturaleza caída que es como unas cadenas que arrastramos? Sí, José Luis, si habláramos de penitencia, de que hay que hacer algo para podernos quitar las cadenas del pecado o nuestra naturaleza pecaminosa, estaríamos de esa manera invalidando el sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, estaremos diciendo que no es suficiente el sacrificio de Cristo en la cruz. Toca hacer algo más para poder salvarnos. Esto le ocurrió a los judaizantes en el tiempo de los apóstoles, le ocurrió a Pedro, que sí, creer en el Señor Jesucristo, pero también hacer otros rituales para poder llegar y heredar el reino de los cielos. Y cuando hablamos de las tradiciones de la iglesia tradicional, Sí. pasada ahorita la Semana Santa, podemos ver que los desfiles, las procesiones, todo este tema, si tú les preguntas a estas personas por qué están involucradas en esto, yo creo que la respuesta más común es porque siempre lo hemos hecho así. Pero que haya una conciencia de pecado y de transgresión, no. Ya se ha vuelto algo ritual, ya se ha vuelto algo porque siempre lo hemos hecho así, ya es algo religioso, ¿sí? Los que cargan esas imágenes, los que tocan los instrumentos, han seguido la tradición de cada año, de cada Semana Santa, pero estas personas, a estas personas también las ama el Señor. No ama el Señor lo que ya se están haciendo, no lo aprueba, no les da el guiño, no lo autoriza, para eso no están. Los ama profundamente y cuando el Señor voltea a mirar, dice, pero ¿qué hacen? ¿Sí? No, es que hay que hacer esto, ellos dirán, además hay que hacer otras cosas. Llevan a un Cristo crucificado, llevan a un... ¿Qué? ¿Eso qué significa realmente? Y el sentido de lo que significa la cruz no la tienen interiorizada. Y estas personas, por supuesto, necesitan también de la gracia. Gracia que viene de gratis, es gratuita. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, está abierta también para ellos, pero es un trabajo que tenemos que hacer. El hombre ha pecado, su naturaleza caída le arrastra a la maldad, y aquel que realmente siente en su alma, en su conciencia, que no desea o que quiere encontrar la vida, una respuesta para más allá de la muerte, ¿qué esperanza tiene? Sin Cristo. Él ha oído hablar de Cristo, nos pongamos en su lugar. Ha oído hablar de Dios, quizás tiene una tradición religiosa, pero no encuentra el camino de salvación. Uh-huh. ¿Qué esperanza tiene? ¿Cómo puede él encontrar ese camino para ser redimido, ser transformado, ser salvado y encontrar la verdad que le libere? Bueno, en primer lugar, hoy, en este mundo posmoderno, José Luis, este mundo posmoderno lo que está haciendo es trayendo una distracción. La iglesia, el cuerpo de Cristo, los discípulos de Cristo, estamos adormecidos mientras que el mundo está haciendo mucho ruido. Mucho ruido. Un mundo que está ofreciendo placeres y satisfacciones inmediatas, donde a ti te dicen, recibe al Señor Jesucristo en tu corazón y serás salvo, vivirás en la eternidad gozándote de la presencia de Dios, pero el mundo te está ofreciendo algo ya, no esperes, algo ya.
la inmediatez que estamos viendo en el mundo posmoderno está acallando, o estamos permitiendo nosotros que se nos acalle, que se nos coarte la libertad de poder expresar que hay una solución para lo que tú dices. Entonces, casi que las personas hoy por hoy no están pensando en su eternidad. Las personas hoy están pensando en su inmediatez. ¿Qué hay para mí ya, hoy, en este instante? ¿Qué recibo? Y los ves y nos vemos muchas veces sumidos en las redes sociales y les vemos también sumidos en la inmediatez de las redes sociales, donde tú pides algo por internet y te llega al segundo día. No tienes que moverte de tu sofá, no tienes que salir de tu cama. Cambias el control, el mando del televisor y encuentras cualquier cantidad de aplicaciones para poder disfrutar. Entonces, ¿qué está pasando? Que se está invadiendo el mundo con una cantidad de distracciones. Todo es una distracción. Tú ves conversaciones de las personas. ¿Has visto Netflix? ¿Has visto Disney? ¿Has visto TikTok? ¿Has visto? Y los comentarios son esos, de la entretenimiento, de las luces de neón, de la inmediatez, del disfrute, del goce ya en esta vida. Gocemos en esta vida porque mañana moriremos, es el dicho. Disfrutemos de esta vida porque mañana moriremos. Muchas personas no están pensando en su eternidad. Como iglesia cristiana, como cuerpo de Cristo, yo considero que, incluyéndome, por supuesto, que debemos levantarnos, debemos despertar. Estamos muy cómodos y yo creo que es el momento. ¿Quién tiene la solución? Estas personas están muriendo en sus pecados y delitos. Se están yendo a la perdición, se están condenando, ¿sí? Pero toca llegar con lazos de amor y llevarlos a los brazos del Señor. Porque si llegamos con látigo bíblico, si llegamos con metralleta bíblica, no nos van a escuchar. Toca llegar con el amor de Jesús, ¿sí? En últimas, el que va a juzgar todo esto va a ser nuestro Señor. Y hay mucha Sodoma y Gomorra que muy seguramente va a recibir esa lluvia de condena que no queremos que estas personas se vayan a llevar. Hay un texto de la Biblia que me gustaría leerte y que explicases a nuestra audiencia, también del libro de Romanos, que dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aquí en este texto, que ya lo habíamos leído también un poquito, una perícopa, habíamos leído un pedacito más atrás, pero aquí podemos encontrar, José Luis, que, porque nos estarán escuchando y viendo y dirán, bueno, entonces, ¿qué hago? Y tú me lo estabas preguntando ahora, ¿no? Sí. También los que creen los que leen el horóscopo, todos los días, lo primero que se levantan a hacer es mirar qué va a ser de mi día hoy. Y yo siempre, inclusive antes de ser cristiano, yo pensaba en el bendito horóscopo y yo decía, pero es que no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cuántas millones de personas nacieron en mi mes? Y les dicen a todos lo mismo. Tu número de la suerte es este y vas a encontrar el amor de tu vida y se levantan con eso. Eso, José Luis, de buscar algo más, de mirar las estrellas, de la astrología, de mirar qué depara para mí el futuro y alguna vez lo hablamos, es
el vacío que tiene el hombre en su corazón. Volvemos otra vez al principio. Dios creó al hombre conforme a su imagen y semejanza. La imagen se perdió y quedó un vacío que por siglos el hombre no ha podido llenar. Lo ha querido llenar con astrología, lo ha querido llenar con horóscopo, lo ha querido llenar con diversión, lo ha querido llenar con droga, lo ha querido llenar con infinidad. Lo digo por testimonio propio. Mi vacío en mi corazón lo llenaba yo con mujeres, lo llenaba con droga, lo llenaba con licor, lo llenaba con muchas cosas. Pero al otro día volvía ese vacío. Se llenaba un tanque pequeñito y el vacío que uno tiene el tamaño de Dios. Solamente Dios puede llenar ese vacío, José Luis. Y aquí pues podemos ver en el texto que tú leíste que, bueno, sí hay esperanza para el pecador, sí hay esperanza para el pecador. Simple y llanamente hay que tomar una decisión. No esperemos a estrellarnos y estrellarnos y estrellarnos. Yo tengo una frase, porque lo aplico para mí: el necio aprende a los golpes. Y no es porque nadie nos esté golpeando, sino que uno mismo, por necio, se anda dando contra el mundo todo el tiempo. Y uno se estrella y vuelve, se levanta y vuelve y se estrella. Y hasta que no se mira al espejo y ve la situación como se encuentra, busca de una solución. Yo creo que hay que regar la semilla. Aquí está, en el versículo 23 que tú lo leíste: todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hemos sido redimidos. ¿Redimir qué es? Es cambiar el bono en el supermercado. Sí, eso es redimir el bono. Hemos sido redimidos. Nos han pagado. Nosotros no podíamos pagar. Me quedo corto con el ejemplo que yo a veces doy. Me quedo corto porque no es así, pero es el ejemplo que yo generalmente utilizo para que podamos comprender que si tú te pasas un semáforo en rojo, el agente de tránsito te para, está allá, te hace la boleta de sanción, la multa. La multa, gracias. Pero él es la autoridad y él es el que tiene la potestad de hacerte la multa. Pero si él te hace la multa, la hace a nombre de él y él la firma y él la acepta y él dice: yo la pago, no tengas en cuenta esto, y sigue, ¿sí? Eso es más o menos lo que ha hecho el Señor con nosotros. Ha pagado la multa por nosotros, pecadores. Esa es la figura de Jesucristo entonces que aparece en el mundo, para redimir al mundo, para mostrarnos un camino, para que creamos que, aun estando caídos por nuestra naturaleza, hay una esperanza viva. ¿Y qué papel juega también el Espíritu Santo en todo esto? Bueno, ahí viene en el plan de redención. Ahí viene una transformación muy hermosa. Viene la conversión. Porque todo aquel que confiese el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Pero a veces nosotros pretendemos o creemos que con palabras o palabrerías traídas teológicamente, hermenéuticamente, vamos a convencer. Pero el Evangelio es tan elemental, tan sencillo, que volvemos y repetimos. El papel del Espíritu Santo es inicialmente el de convencer. Yo no convenzo. Es el Espíritu Santo el que convence a esa persona para que tome la decisión, para que la persona diga: sí, efectivamente, soy un pecador. Y la gracia santificadora y perdonadora del Señor cae en esa persona. Y el Señor Jesucristo, o el Padre más bien, aprueba esa
ese arrepentimiento por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando nos ha redimido, cuando ha pagado la deuda, Él lo ha pagado con su sangre y nos ha hecho justos. Nos ha hecho aceptos, nos ha hecho aceptables para compartir la herencia con el Señor Jesucristo. Este mundo, José Luis, nos ofrece muchas cosas que humanamente, carnalmente, hombre, ahorita viene verano, que humanamente queremos disfrutar y que nadie nos hable de arrepentimiento, ni de pecado, ni de justicia, ni de juicio, ni de sacrificio, ni de nada. Yo quiero disfrutar mi vida. Pero nosotros tenemos que entender y reflexionar que las personas necesitan un despertar, que el pueblo cristiano necesita un despertar. Por ahí estuve viendo las estadísticas de Ferede en España y dice, más o menos, haciendo cuentas, que el 3.8% de la población española son cristianos evangélicos. 3.8. Y venga, y el otro 96.2, ¿qué? Y bueno, de ese 3.8% estamos haciendo algo. Estamos haciendo algo para ganar. No nos preocupemos. La palabra de Dios dice que Dios añade a la iglesia a los que van a ser salvos. Simplemente hagamos lo que tengamos que hacer. Así que hay justicia justificadora. Hay amor por el perdido, hay amor por el pecador. La naturaleza pecaminosa se va, se muere, las cadenas se caen, se rompen con la sangre de Jesucristo. Ya no vivamos más atados ni esclavizados a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y el diablo sabe en qué nos puede tentar. La vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Y esas fueron las 3 tentaciones que tuvo el Señor Jesucristo cuando estuvo en ayuno esos 40 días, que el diablo fue atrevido de plantearle eso. A nosotros nos lo muestra. Tenemos que estar siempre firmes que el diablo nos va a hacer ofertas que van a satisfacer nuestro ego. Y nosotros tenemos que renunciar a eso. Tomar decisiones. Es que esto es cuestión de decisiones. Toma la decisión por Cristo. Vas a ver cómo te va a ir. No se te van a acabar los problemas, pero estás con Cristo. En el mundo tendrás problemas, pero no se preocupen. El Señor ha vencido el mundo. Y aquellos que dejan, ya estamos llegando al final de nuestra tertulia de hoy, y aquellos que dicen, bueno, pues que sea lo que Dios quiera. Tú estás hablando en esta tertulia de tomar decisiones. Sí. Otros dicen que sea lo que Dios quiera. ¿Cuál es el camino? ¿Lo que Dios quiera o las decisiones que yo quiero? Que se haga lo que Dios quiera, haciendo su voluntad. Es que vuelvo otra vez a las decisiones, José Luis. Siempre hay que hacer lo que Dios quiera porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mi voluntad siempre me va a llevar a estrellarme. Hay que decidir dejar nuestros caminos, nuestras voluntades, para aceptar su voluntad. Es que tomar esa decisión. Cuando tomamos decisiones por nuestra propia cuenta, cualquiera de nosotros no se ha estrellado. Se ha estrellado. No ha tomado las decisiones correctas. Entonces, lo mejor es entregarle al Señor que sea lo que Dios quiera en mi vida, porque lo que Dios quiere para mi vida es bueno, es agradable y es perfecto. Él no desea mal para nosotros, sino siempre bendición y bienestar. Él no quiere que seamos unos amargados aquí en la tierra, ni estamos hablando de amargura, ni que vamos a ser aburridos. El cristianismo es un goce, es una aventura con Jesús. Si te gustan las aventuras, con Jesús es toda una aventura. Si te gusta el goce, con Jesús es todo un goce, es un disfrute. Así que el mundo te está ofreciendo algo que se acaba aquí en el mundo, que es temporal. Pero Jesús te ofrece algo eterno,
que no solamente empieza acá, sino que sigue por toda la eternidad. Bueno, Alejandro, gracias por la tertulia, gracias por estar aquí. Queridos tertulianos allá en sus casas, en sus televisiones, en sus radios, la palabra es clara. No podemos ignorar que somos personas caídas, que todos hemos pecado, que estamos destituidos, que no podemos por nuestras fuerzas ni méritos encontrar el camino de vuelta a la redención, a la vida que perdimos. Pero que sí hay alguien que ha hecho ese recorrido, que vino al mundo, Jesús, que muriendo en la cruz abrió la esperanza y la vida eterna. Entonces nuestra naturaleza caída, nuestros pecados pueden ser borrados, perdonados por nuestro arrepentimiento en Él, borrados por la sangre de Jesús y ser hechos nuevas criaturas. Y a continuación, la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Amigos, hay una realidad que dice la Escritura, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Cualquier situación de crisis moral o espiritual que usted tenga, hay gracia de Dios suficiente para amarle, perdonarle y darle vida nueva. Gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Estaremos con ustedes en otra tertulia, deseando que sean fieles y nosotros nos preocuparemos de traer un tema que toque su fibra, sus corazones y que realmente les traiga luz. Dios les bendiga.